Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, ¿qué es lo que nos piden en el ejercicio 1 en este caso? Fíjense que nosotros vamos a tener una función que va de R3 a R, ¿sí? Tal que f de x y z, ¿sí? Nos va a quedar e elevado a la 2x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos y. Todo eso es el exponente, ¿ok? Lo que hay que analizar en este caso es si la recta normal al conjunto de nivel 1 de la función en el punto, ¿sí? En este caso el x sub 0 a analizar va a ser el 1, 2, 1, intersecta al plano de ecuación x igual a 3z, ¿ok? Esa sería un poco la idea. Entonces, pensemos un poco, como hacemos siempre con este tipo de ejercicios, cuáles son la serie de pasos a seguir para tener en cuenta en estos casos. Y lo primero que se nos viene a la mente es decir, bueno, la idea es que esta función, obviamente como es de R3 a R, la idea sería ver cuál es el conjunto de nivel 1. Si en general los conjuntos se les llama, acá por lo menos la cátedra usa la nomenclatura L, que ojo que esto no es lo mismo que la L con dos patitas, que es la de recta, porque se usa en general en álgebra, pero bueno, ustedes también la pueden usar a continuación, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, lo primero para evaluar, para que sea el conjunto de nivel 1, quiere decir que la imagen, ¿sí?, de la función en dichos puntos de esa superficie va a ser igual a 1. ¿Sí? Recuerden que esto como función no se puede graficar porque tiene 4 dimensiones, por lo menos no se puede graficar dominio de imagen en un mismo espacio. Sí, lo que se puede es graficar superficies del nivel del dominio, es decir, regiones del espacio que cumplan con cuya imagen cumpla con justamente con el nivel que se le pide, en este caso que sea igual a 1. Entonces en este caso igualamos esta imagen a 1, esto nos va a quedar e elevado a todo el exponente, si acá lo pongo puntos suspensivos para no copiarlo, es igual a 1, si es este mismo exponente. Entonces decimos, bueno, esto justamente, ¿qué podemos elaborar en base a esto? Hay varias maneras, ¿no? Supongamos que queremos tratar de tener una expresión un poquito más familiar de lo que tenemos enfrente, porque de hecho, fíjense que esto como función e elevado a todo este exponente es válido, pero algo un poco más cómodo sería más fácil de trabajar, llevarlo a una forma polinómica, por ejemplo. Entonces, para eso, una opción sería bajar el exponente de esta cuenta, ¿sí?, mediante alguna operación. Bueno, es un exponente, justamente lo que hay que hacer es aplicar un logaritmo, en este caso logaritmo natural de ambos lados, para que esa cuenta nos dé. Entonces el logaritmo natural de 1 nos da 0, si en este caso, y la cuenta nos va a quedar todo lo que está dentro del paréntesis, que es 2x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, menos 7 es igual a 0. Fíjense que esto ya tiene una cierta orientación, parece ser como una especie de elipsoide. Vamos a tratar de evaluar si esto es así. En general un elipsoide, ¿sí?, R3 es de la forma x menos x sub 0 al cuadrado sobre al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Digamos, donde los z, x e y sub 0 son los ejes mayores, menores, transversales, digamos, del paraboloide, del elipsoide, perdón, y este sería el caso. Entonces fíjense, esta constante podemos acá sumar 7 en ambos lados, de manera tal de que nos queden las variables solas, ¿sí? Entonces vamos a tener 2x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 7, y luego el último paso es dividir por 7 ambos lados de la igualdad, de manera que quede la expresión completa. Entonces esto nos va a quedar x al cuadrado sobre 7 medios, pero en vez de hablar de 7 medios podemos hablar de raíz de 7 medios al cuadrado. Esto, la única finalidad que tiene es de expresar los radios mayores y menores en caso de que los queramos dibujar, ¿sí? Pero nada más, no lo piensen como algo demasiado profundo, ¿sí? Este sería la curva de nivel, este elipsoide centrado en el 0, 0, 0. Fíjense que los y sub 0 es x sub 0 y z sub 0 son 0, así que
con eso lo tenemos bien. En este caso, ¿sí? Tenemos que encontrar una recta normal a este conjunto de nivel en un punto, es decir, el punto en cuestión era este. Ahora fíjense cuál sería la lógica. Si nosotros estamos en R3, ¿no? Y este sería el elipsoide muy a grosso modo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? En este punto, supongamos que este es el punto x sub 0, 1, 2, 1, que es el que nos piden evaluar. Como esto es una superficie de nivel, es decir, es un conjunto de nivel 1, el vector gradiente va a ser normal a esa superficie de nivel. Es decir, si dibujamos un plano tangente a esa superficie de nivel, en ese punto el vector normal, ¿sí? Va a ser el gradiente de la función. Es decir, en este caso esto va a ser gradiente de f, ¿sí? Evaluado en el x sub 0. Esto es por definición, por teoría. Piensen que esto es la analogía de lo que nosotros venimos viendo en, por ejemplo, curvas de nivel. En las curvas de nivel los vectores gradientes son tangentes a las curvas. Entonces, en base a eso, la idea sería tratar de, con esta función, ¿sí? Con la función f, en este caso, acá hay varias maneras de verlo esto. Por ejemplo, ¿cuál sería esa función con los gradientes? Bueno, si nuestra superficie es este elipsoide que nosotros vemos acá, nuestra función f, ¿sí? De x y z puede ser el mismo elipsoide, y esto, ¿sí? Esta curva, o mejor dicho, esta superficie de nivel L sub 1 no es otra cosa que la superficie de nivel con esto igualado a 1, digamos, no hicimos demasiados cambios, es otra expresión de lo mismo. Con lo cual, por ejemplo, una forma de calcular el gradiente de f, en este caso, es derivando la expresión implícita de esta función, ¿sí? Esta sí es nuestra f minúscula, llamemos a esto o a nuestra expresión mayor si quieren, ¿sí? En este caso nuestra f mayúscula de x. De varias maneras, ¿sí? Podríamos identificarlo acá, podríamos armarlo acá, es lo mismo, no hay demasiado inconveniente. Pero supongamos que elegimos hacerlo de este lado. En este caso, el gradiente como función nos va a quedar como 4x, 2y y después 2z, ¿sí? Esto, si ustedes recuerden que el gradiente de f es calculando las derivadas parciales de la función, ¿sí? En este caso estamos hablando de la función gradiente, ¿sí? Es decir, evaluada en un punto anónimo. Si en este caso calculamos el gradiente de f evaluado en el 1, 2, 1, que es lo que queremos hacer porque es el gradiente corresponde a calcular en este caso, reemplazamos los valores en el punto y esto lo que nos va a quedar es 4, 4, 2. ¿Sí? Ese sería el vector. Entonces, ¿qué es esto? El vector normal del plano. ¿Cómo lo llevamos a una forma de ecuación? Piensen que un plano es de la forma normal, producto escalar por un vector x menos el punto que lo contiene, que en este caso es igual a 0. Entonces la normal, en este caso habíamos dicho que va a ser el gradiente f evaluado en el 1, 2, 1, ¿sí? Y en ese caso, eso lo que nos va a quedar es 4, 4, 2. ¿Okay? Entonces esto nos va a quedar 4, 4, 2, todo esto por x y z, menos el punto, que en este caso es el 1, 2, 1, igual a 0. Si acomodamos la ecuación, este es el plano, ¿sí? O sea, el plano cotangente, el plano, digamos, que pasa, que contiene el punto, que es normal, perfecto. ¿Qué pasa si queremos ver una recta? En ese caso, la recta tendría un funcionamiento similar, porque fíjense que de nosotros tener la superficie, tener el plano, ¿sí? Con la normal y el punto, en este caso el x sub 0, ¿sí? En este caso la recta tendría la misma lógica, sería una recta perpendicular al plano, L, dos puntos, fíjense que son dos barras, no es lo mismo que el conjunto de nivel 1, va a ser T por el vector director más el punto, y en este caso esto nos va a quedar T por este vector normal, ¿sí? Porque fíjense que en este caso el vector normal es paralelo, ¿sí? Al vector director de la recta. Entonces en este caso podemos tomar el mismo, ¿sí? 4, 4, 2, más el punto, que en este caso es el 1, 2, 1, ¿sí? Y con esto ya tenemos la recta. Y después el otro punto que pedía el problema era buscar la intersección con un nuevo plano, ¿sí? Lo habíamos dicho pi, pero vamos a llamarle pi1 para no confundir la nomenclatura, el nuevo plano pi1 que va a ser x igual a 3z. ¿Dónde está la intersección entre este plano pi1 y esta nueva recta que acabamos de construir? Bueno, esto se hace de la misma manera que ustedes lo venían haciendo en álgebra, es decir, lo que hay que hacer es buscar un punto genérico que pertenezca a la recta coordenada por coordenada, reemplazarlo en el plano, ¿sí? Porque justamente esta intersección tiene que satisfacer ambos conjuntos a la vez, y en ese caso esto lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Fíjense, vamos a tener 4t más 1, ¿sí? En la parte de la recta, en el x, y después vamos a tener 4t más 2 y después vamos a tener 2t más 1, ¿sí? Todo esto va a ser la componente en x, la componente en y y la componente en z. Y lo que hay que hacer es reemplazarlo en la coordenada que corresponde, porque son correspondientes en el plano. Entonces esto lo que nos va a quedar es x, en este caso nos va a quedar 4t más 1, esto nos va a quedar igual a 3z, o sea que nos va a quedar a 3 por 2t más 1, ¿sí?
Entonces en este caso hacemos distributiva, esto nos va a quedar 4t más 1, esto es igual a 6t más 3, ¿sí? Y despejando de acá, fíjense, restamos 4t de ambos lados, restamos 3 de ambos lados, y en este caso vamos a llegar a que t nos va a quedar menos 1. Con lo cual, como t menos 1 es una respuesta coherente, es el valor para el cual la recta intersecta al plano en cuestión. Entonces en este caso esto nos va a quedar menos 4 por menos 1 es menos 4, más 1 nos va a quedar menos 3, 4 por menos 1 menos 4, más 2 es menos 2, y 2 por menos 1 menos 2 más 1 menos 1. Con lo cual este es el punto de intersección entre ambos cuerpos. En este caso nos van a dar una superficie sigma, ¿sí? Que va a tener la siguiente ecuación: z es igual a x al cubo por y menos 3x al cuadrado por y más y al cuadrado más 4, ¿sí? Donde en este caso vamos a tener x y, que son puntos pertenecientes a R2, ¿sí? La idea es encontrar puntos en esta superficie donde el plano tangente es horizontal, es decir, en este caso vamos a llamar plano tangente, ¿sí? A, en este caso, la superficie sigma en un punto x0, ¿sí? En este caso, que el plano tangente sea horizontal. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto y tratar de interpretarlo con un resultado un poquito más algebraico, ¿sí? Llevarlo, digamos, a algo numérico tangible para ver cuánto es. La idea después es analizar si los puntos que encontramos están contenidos en un plano o no, es decir, son colineales. Entonces vamos a pensarlo de la siguiente manera: ¿qué tiene que tener un plano tangente? ¿Sí? En este caso, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros estamos trabajando con una función que es del estilo R2 en R, es decir, una variable que en este caso es z está en función de las otras dos, en función de x e y. Entonces pensémoslo de la siguiente manera: como esta variable está en función de las otras dos, ¿sí? Acá en este caso, por tratarse una función polinómica, decimos que f es de clase C2, por el hecho de que, por ser función polinómica, admite dominio en todo R2, sus derivadas son continuas, sus derivadas parciales son continuas, admiten dominio en todo R2 por separado, con lo cual no vamos a tener mucho problema o inconveniente en clasificarla de esta forma. Entonces, en este caso, para que el plano, ¿qué forma tiene que tener un plano tangente? Digamos, esto por teoría, pero también para saberlo de una forma más resumida. El plano tangente a una superficie sigma en un punto x0, esto nos va a quedar dos puntos acá para sacar la igualdad, ¿no? Z va a ser igual al f de x0 vector, que en ese caso es la imagen del punto específico, ¿sí? Más la derivada en x en ese punto por x menos x sub 0 más la derivada en y en ese punto por y menos y sub 0. Esto sería a grosso modo la fórmula condensada de cómo quedaría el plano tangente. Pero fíjense una cosa: nosotros en este caso, para que sea horizontal, tenemos que pensarlo en respecto de repre. ¿Cómo tiene que ser su orientación, ¿no? Bueno, en definitiva, para que sea horizontal tiene que ser paralelo al plano XY, que es el del piso, ¿sí? Con lo cual nosotros en este caso tenemos que tener Z, que es una constante, es otra forma de decirlo. Por ende, para pensarlo en forma de vector, si este plano Z constante, este plano también va a ser perpendicular al versor fundamental 0,01, o más conocido como K. Porque recuerden que ustedes tienen I, J, en X e Y respectivamente, y el K es de Z. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿cómo quedaría la cuenta? Bueno, en este caso, siguiendo esa lógica, fíjense, este sería el vector director de ese plano, ¿sí? Entonces, esto lo que implica es que las coordenadas, ¿sí? Fíjense que un plano en general está de la forma la normal por un punto genérico X, el punto por el que pasa aquí 0, esto es igual a 0. En ese caso, si la normal, que en este caso va a tener componentes A, B y C, y otra forma de expresar el plano va a ser A por X, B por Y, C por Z es igual a D, si esto ocurre, entonces eso quiere decir que las componentes de X y de Y son 0, ¿sí? O sea, son 0 justamente porque ya lo dice el vector director. Por ende, para que el plano tangente sea horizontal, eso implica, ¿sí? Para que esto, lo que implica es que la derivada en X de esos puntos van a ser 0 y la derivada en Y en esos puntos también va a ser 0. Entonces, ¿qué podemos usar como técnica? Buscar las derivadas parciales de esta función y tratar de encontrar todos los puntos en donde sean 0. Entonces, procedamos, ¿no? Vamos a calcular la derivada en X como función, en función de X. Esto nos va a quedar, fíjense. Bajamos el 3 multiplicando, 3 por X al cuadrado por Y. Después acá tenemos, bajamos el 2 multiplicando, 2 por 3 es 6 por X por Y.
la derivada de n cuadrado da 0, la derivada de 4 da 0, ¿no? Y todo esto hay que igualarlo a 0. Luego hacemos la derivada de n en un punto genérico x, esto nos va a quedar de la misma manera, x al cubo, ¿sí? Menos 3 por x al cuadrado, más 2y, todo esto es igual a 0. Va a quedar obviamente una ecuación que no es muy linda, pero vamos a tratar de ver qué técnicas podemos usar para descomponerla. Entonces, por ejemplo, en este caso, con esta igualdad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Fíjense, sacamos factor común 3xy en ambos términos. De la primera ecuación esto nos va a quedar 3 por x por y por x menos 2 es igual a 0. ¿Sí? Una de las opciones. Como esta multiplicación nos da 0, tenemos tres posibilidades. O x es 0, o y es 0, o x menos 2 es 0. Con lo cual se abre un abanico de tres caminos, que esto lo que nos dice es o x es 0, o y en este caso es 0, o x es igual a 2. Tenemos tres posibles resultados. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la segunda ecuación? Bueno, en este caso, como tienen que cumplirse las dos a la vez y acá ya encontramos valores puntuales, yo les diría que no se maten demasiado por el hecho de que podemos ir reemplazando sucesivamente cada uno en la segunda ecuación y ya con eso vamos obteniendo punto a punto lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto es lo que nos va a quedar. Si x es igual a 0, en este caso vamos a reemplazarla hasta la la ecuación 1, que es la ecuación 2. Por ejemplo, en la ecuación 2, esto lo que nos va a quedar es 2 por y es igual a 0, porque se van a anular estos dos, con lo cual el punto en cuestión va a quedar y igual a 0, con lo cual, como x era 0 e y era 0, el primer punto a evaluar va a ser el 0, 0. Luego, en este caso, si después hay que evaluar para esta imagen de 0, ¿sí? Pero pensémoslo en términos del dominio, si estamos viendo los puntos en términos del dominio de la función. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos x igual a 2, reemplazado en la ecuación 2? En este caso, esto lo que nos va a quedar es 2 al cubo va a ser 8, 3 en este caso nos va a quedar menos 12, ¿sí? Acá es un 3 al cuadrado, disculpen, y después acá en este caso vamos a tener más 2, con lo cual vamos a tener y es igual a 2 y el punto 2 en este caso nos va a quedar 2, 2. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos y igual a 0? ¿Sí? En este caso, reemplazando en la ecuación 2, vamos a tener x al cubo menos 3x al cuadrado es igual a 0. Si sacamos factor común de acá, en este caso vamos a tener x al cuadrado, todo esto por x menos 3 es igual a 0, con lo cual se abre el abanico en dos respuestas. Que x valga 0 por x al cuadrado igual a 0, o que x valga 3. Entonces, como estas son las dos respuestas, vamos a tener dos puntos más. El punto 3, en este caso va a ser el 0, 0, que ya lo tuvimos acá, perfecto. Y después el punto 4, que va a ser el 3, 0, ¿sí? Con el x3 y el y0 que nos encontramos. Con lo cual, como estas son nuestras posibilidades, lo que deberíamos hacer sería evaluarlos en cada uno. Es decir, acá tenemos tres planos, por lo menos, que cumplen con esta condición. Entonces, o son los puntos, digamos, donde los planos tienen tangente horizontal. Plano tangente horizontal, perdón. Entonces, pero fíjense que como son puntos del dominio, la idea sería tratar de buscar la imagen de cada uno. Entonces, fíjense, del primero, si sacamos la imagen del 0, 0, esto nos va a quedar 4. Si lo reemplazamos en la función original, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que acá voy a escribir en rojo la función original, que esto nos va a quedar z, ¿sí? Si ustedes lo reemplazan acá, van a tener cada una de las imágenes. Fíjense acá, la imagen del 2, 2, ¿sí? En este caso nos va a quedar 0, ¿sí? Se reemplaza todo acá adentro, y después la imagen del 3, 0, que en este caso nos va a quedar 4. Con lo cual vamos a tener 3 puntos. Fíjense, estos serían los puntos del dominio. Vamos a llamar a cada uno, en este caso alfa, beta y gamma, ¿sí? En este caso alfa va a ser el 0, 0, 4. Después en este caso vamos a tener el 2, 2, 0, y en este caso vamos a tener el 3, 0, 4, ¿sí? Entonces este sería el conjunto de puntos. ¿Cómo damos cuenta si están alineados o no? Bueno, la idea sería la siguiente: armemos una recta entre dos puntos, ¿sí? Y después fijémonos si el tercero está incluido en los puntos. Si esto ocurre, perfecto, y si no, no hay problema. Y si no, una forma también que es posible sería esta. Fíjense, acá nosotros tenemos los tres ejes, entonces x y z. Fíjense que supongamos que nosotros tenemos los puntos alfa, beta y gamma, ¿no? Acá. De existir deberíamos formar un triángulo si no están coalineados. Entonces, supongamos que hacemos la resta entre los dos. Si hacemos la resta entre los dos, lo que vamos a obtener básicamente va a ser dos vectores que si no es un plano, digamos, que no es un plano que contiene los tres, entonces van a ser distintos, no van a ser paralelos. Fíjense. ¿Qué pasa, por ejemplo, para saber si están alineados o no? Una forma que es bastante simple sería la siguiente. Fíjense lo siguiente.
Nosotros acá tenemos en el punto alfa y el punto gamma, ¿sí? Ambos tienen coordenada z que es igual a 4. Con lo cual, lo que se sugiere de este caso es que ambos dos, ¿sí? Alfa y gamma, están incluidos en el plano z igual a 4, que es el plano mortal. Eso da la pauta de que el plano B, que el punto B, no está incluido en el z porque su coordenada en z no es 4, ¿sí? Entonces eso, digamos, haciendo un poco de lógica en este sentido, piénsenlo más gráficamente, ¿no? Fíjense, si nosotros acá tenemos z, tenemos x, tenemos y, y pensamos en el plano z4, que es una constante, imagínense que es este paralogramo que estamos dibujando acá, ¿no? Entonces, alfa, que es el 0,04, está justo ubicado en el eje z. Y después tenemos este otro que es 3,04, es decir, en este caso nos movemos un poco más para allá. ¿Sí? Acá tenemos alfa, tenemos gamma. ¿Y qué pasa en el b? Bueno, el b está, como ustedes observan, en el 2,20. Entonces, en este caso, el 2,20, ¿sí? Obviamente no pertenecen al mismo plano. Entonces, obviamente no están alineados, ¿sí? De estar alineados deberían todos pertenecer, en este caso, aparte del mismo plano, deberían estar perteneciendo a la misma recta y no es el caso que ocurre acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso 3? Bueno, nosotros acá tenemos una función h compuesta de dos funciones f y g, ambas que son de clase C1, es decir, que admiten derivadas primeras continuas en todo R2. Tenemos un punto x0 que en este caso es el 1, 2, 7, ¿sí? Que pertenece a la gráfica de h, es decir, que justamente 1, 2 serían los elementos del dominio, ¿sí? Porque fíjense que h, por cómo está puesta, digamos, es una función de x y 7 es la imagen, así como para que vayamos viendo a qué elementos hay que empezar a prestar la atención en este ejercicio. Bueno, tenemos definida la función g, que va de R2 en R2, y el gradiente de h en el 1, 2, ¿sí? Que es el punto de evaluar, nos va a quedar 4, 4. En base a esto tenemos que calcular cuál es la aproximación lineal que tenemos de el 1,9801,001, que, digamos, ¿cuál sería la lógica de esto? Este punto, si ustedes lo ven, es bastante cercano al 2,0, ¿sí? Parece una obviedad, pero porque eso sería una pista para nosotros. Bueno, generalmente estos ejercicios de regla de la cadena, la idea es, lo clave acá es pensar la lógica de la composición de la función, porque no hace falta conocer la función si es que uno conoce el diagrama de flujo de cómo está hecha la composición y a qué puntos va, porque son exactamente los datos que necesitamos, ni más ni menos. Entonces, nada, aparte de lo que tiene un poco esto es que al tener pocos datos, la cantidad de caminos que uno puede tomar para encontrar la solución son pocos. En definitiva, pues está pensado para eso, para que uno siga un cierto sendero. Entonces, en este caso, pensemos lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener la función, nosotros en este caso tenemos la función g va de R2 a R, y la función f va de R2 en R2, perdón, porque justamente lo vemos acá. Y la función f, si está hecha de esta composición, y es como la función h de x, y, va de R2 a R, ¿sí? Entonces f va de R2 en R. Entonces, ¿cómo sería la secuencia de la composición? Bueno, nosotros tomamos las variables x e y que van a entrar en la función g, ¿sí? Y lo que va a salir acá sería, a esto supongamos que le llamamos g1, ¿sí? De xy, que sería la primera función, y esto después sale g2 de xy, ¿sí? Este es el paquete de funciones. Cuando esto entra en la segunda función, que es f, porque fíjense que el recorrido de la composición siempre va en sentido contrario a como está escrito. F compuesta con g quiere decir primero paso por g, después paso por f. Entonces, en este caso f, la imagen de f va a ser en función de estas dos. Es decir, en vez de hablar de estas dos, podemos hablar de dos variables nuevas, llamémosle u y b, ¿sí? Entonces, acá lo que va a salir es un solo escalar, que es f de u y de b, que a su vez u y b fueron producto de estos dos. Entonces, eso para entender un poco la idea. F es de R2 en R2. Entonces, para hablar de una aproximación lineal, esto nos habla primero del plano tangente. Entonces, esto sería el plano tangente a la función f en un punto x0. Esto es de fórmula casi, les diría, fórmula, digamos, de teoría, porque en el fondo no hay mucha variación. O sea, esto va a ser z es igual a la imagen en ese punto x0, ¿sí? Más la derivada respecto de x, en este caso estamos hablando de xy, pero vamos a respetar la nomenclatura derivada de u, ¿sí? En esto sería u menos u0, ¿sí? Esto sería la derivada de u en el x0, ¿sí? Pero bueno, más que nada para hacerlo un poco más lindo vamos a ponerle i sub 0
¿sí? Que es lo que van a encontrar en general en los libros de texto. Y después acá vamos a tener f de b, ¿sí? En el i sub 0 vector por, en este caso vamos a tener b menos b sub 0, donde en este caso i sub 0 va a ser, según la función original, que en este caso es g de x sub 0, ¿sí? Que en este caso lo que nos da es el v, ¿sí? Que va a ir finalmente a la función. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas derivadas, ¿sí? Como son de una función compuesta, hay que calcularlas justamente con la regla de la cadena. Fíjense, nosotros tenemos derivada de u y derivada de b, es decir, podemos calcular el vector gradiente de la función. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera, ¿sí? En este caso, nosotros pensamos, ¿no? Pensémoslo de la siguiente manera. En este caso, h, como es compuesta de f con g, esto nos va a quedar. El gradiente, en realidad hablar de gradiente es un poco arriesgado porque ahí tenemos que estar asegurados de que es tipo vector, es decir, una matriz de estilo 1 por n, no es el caso en este caso. Entonces vamos a hablar de la matriz de derivadas parciales, la matriz jacobiana, ¿sí? En este caso de h, en el punto que en este caso es el 1, 2, ¿sí? Si x sub 0 es el 1, 2, ¿sí? Y sub 0, que es g de x sub 0, o sea, ¿qué quiere decir? La imagen del punto pasado por la primera función, que luego ese punto va a entrar en la segunda función. Esto cuando nosotros reemplazamos, fíjense, 1 al cuadrado por 2 nos da 2, y luego acá tenemos 2 por 1 menos 2 nos da 0. ¿Sí? Entonces, para hablar un poco de esto, esto sería la derivada de h en el x sub 0, regla de la cadena, ¿sí? Esto nos va a quedar la derivada de f en g de x sub 0, que es el primer punto, por g, ¿sí? De x sub 0, esto es lo mismo que decir la derivada de h en x sub 0, esto nos va a quedar la derivada de f en i sub 0, que es el nuevo punto, por g en x sub 0, y reemplazando con los puntos la derivada de h en el 1, 2, nos va a quedar la derivada de f en el 2, 0, por la derivada de g, ahora sí, en el 1, 2. Fíjense, qué buen dato este, porque en definitiva nosotros ¿qué podemos conocer? Conocemos esto, como es un dato, esto lo podemos conocer porque es fácilmente calculable, ¿y qué obtendríamos? Obtendríamos este vector, que si lo desagregamos, digamos, de teoría, la derivada de f en cualquier punto i sub 0, ¿qué nos va a quedar? La derivada parcial de f respecto de u en ese punto i sub 0, ¿sí? Y la derivada parcial de b, perdón, tengo un tema con la nomenclatura, disculpen, en i sub 0, ¿sí? En ese punto. Y estas componentes son las que necesitamos exactamente acá. Entonces nada, ya siguiendo esa lógica, lo que hay que hacer es reemplazar esas funciones, encontrar esas derivadas y luego meter todo. Y vamos a hacerlo paso por paso. Entonces en este caso, esto es lo que nos va a quedar, fíjense. Vamos a tener la derivada de h respecto de x en el 1, 2. Luego tenemos la derivada de y en el 1, 2. Componente 1, componente 2, después tenemos este vector gradiente, que es el que queremos saber, ¿sí? Así que vamos a dejarlo expresado, se puede como una incógnita que queremos despejar. Luego fíjense, vamos a repetir acá las funciones g de x y, como para tener un poco conocimiento de qué es lo que tenemos. Fíjense que como esta es una función de R2 en R2, cuando hagamos las derivadas parciales tenemos que derivar componente a componente, función a función, por lo tanto nos va a quedar una matriz de 2 por 2, porque son dos funciones, g1, g2, dos variables. Con lo cual, en este caso, ¿no? Derivada de g en 1, 2. Fíjense, vamos a hacer la cuenta cómo nos quedaría derivada de g en función de un x y cualquiera. Esto sería, fíjense, llamémosle, a esto sería g1, esto sería g2, esto sería la derivada de g1 respecto de x, la derivada de g1 respecto de y, la derivada de g2 respecto de x, la derivada de g2 respecto de y, ¿sí? Variables y función. Con lo cual, en este caso, lo bueno que es una función polinómica, así que entre todo sale rápido, buenísimo. Fíjense, derivada de g respecto de x, esto nos va a quedar 2xy. Derivada de g1 respecto de y va a quedar directamente x al cuadrado. Derivada de g2 respecto de x nos queda 2 y derivada de g2 respecto de y nos queda menos 1. ¿Sí? Ahora, si la reemplazamos en el punto en cuestión, que es el 1, 2, esto lo que nos va a quedar es 2 por 1 por 2 nos va a quedar 4. 1 al cuadrado que nos queda 1, 2 y menos 1, ¿sí? Con lo cual ya lo tenemos más o menos listo. Y después esta derivada, ¿sí? Fíjense un dato del problema que ya nos daba como dato, de hecho el gradiente, o mejor dicho, el vector
mejor dicho, el vector gradiente de h, ¿sí? En el 1,2, que es lo mismo que hablar de la matriz derivada de h en el 1,2, acá porque es el caso especial que es un solo vector, ya nos daba como dato que es el 4,4, con lo cual esto nos va a quedar 4,4, ¿sí? Esto es igual. Desagregamos en derivadas, derivada de f respecto de u en el 2,0 y luego tenemos la derivada de f respecto de b en el 2,0. Todo esto multiplicado por la matriz, en este caso esto nos va a quedar 4,1, 2 menos 1, ¿sí? Y multiplicando y haciendo, acá lo que vamos a tener es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Un sistema de ecuaciones. Fíjense, la primera ecuación, que sería con la primera componente 4, esto es igual a f derivada de u en 2,0 por 4 más la derivada de b en 2,0 por 2. O sea que esto nos va a quedar 4, ¿sí? Esto nos va a quedar igual a 4 por la derivada de u en el 2,0 más 2 por la derivada de b en el 2,0. De la misma manera, ¿sí? Haciéndolo con la segunda ecuación, esto nos va a quedar 1 por la derivada de u en el 2,0, ¿sí? Más menos 1, ¿sí? Esto sería menos 1 por la derivada de b en el 2,0. Si resolvemos este sistema de ecuaciones que sale haciendo sumas y restas, o el método que ustedes crean más conveniente, la derivada de u en el 2,0 les va a quedar 2, la derivada de b en el 2,0 les va a quedar menos 2. ¿Sí? Entonces, ya con esto tenemos gran parte del problema solucionado. Lo que hay que hacer ahora es tratar de evaluar y ver qué sucede, digamos, de hecho, con los otros puntos. Fíjense, nosotros dijimos que el 1, como consigna, el 1, 2, 7, ¿sí? Pertenece a la gráfica de h, es decir, a h, f de h, con lo cual, en este caso, lo que nos dice acá es que h de 1, 2, ¿sí? Nos va a quedar 7, es un poco la lectura que tenemos que hacer del punto. Si reemplazamos todo eso en la ecuación que vimos en la parte anterior, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, el plano tangente, ¿sí? A f en el punto x0, que en este caso es el que vimos recién, esto nos va a quedar z es igual a 7 más 2, ¿sí? Está acá por u menos 2, porque el punto era 2,0, ¿sí? En este caso el u0 nos va a quedar 2, y después vamos a tener menos 2 por b menos 0, que es lo mismo que 2 por b, ¿sí? Y luego, cuando aproximamos la imagen de 1,98 con 0,01 y reemplazamos todo acá adentro, lo que nos va a quedar es 6,94 más o menos aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ya ahí con eso termina el ejercicio. ¿Qué sucede en este punto, el punto 4? La idea acá es analizar, nosotros tenemos dos superficies, si ustedes fijan acá, tenemos S1, que es esta, ¿sí? Y S2, que es esta otra. La idea es definir una curva C en un entorno del punto A, que acá está definido como 1, 1, 1, ¿sí? Y determinar si existe algún punto en que la recta tangente sobre C en A intersecta el eje. Esa sería un poco la idea. Bueno, en este ejercicio, digamos, donde tenemos intersección de dos superficies que definen una curva, hay varias maneras. Si, igualmente, ¿cuál sería la manera más conveniente? Eso depende mucho de qué forma tienen las superficies o cómo están definidas. Por ejemplo, si ustedes observan estas dos superficies, Z, ¿sí? La primera, ¿sí? Tiene una forma dentro de todo común, ¿sí? Polinómica, digamos, sin demasiados problemas. Esto sería un paraboloide elíptico, por ejemplo. Pero si observan la segunda, tiene una forma bastante más enrevesada y complicada para trabajar. Con lo cual, hacer el clásico método de reemplazar una con la otra o sustitución no nos llevaría a algo demasiado bueno. Y ahí tenemos que probar otros caminos, ¿sí? Y ver y eso es un poco lo interesante del ejercicio, que el enunciado parece fácil, pero justamente nos dan ecuaciones adrede de no seguir el método fácil, digamos, o el ABC, digamos, que se puede enseñar en la clase. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. ¿Cómo haríamos nosotros para definir en forma implícita estas ecuaciones o estas funciones? Bueno, pensándolas como si fueran conjuntos o superficies de nivel de otras funciones del tipo R3 en R. Porque piensen lo siguiente, justamente son superficies, no son funciones, pero si las pensáramos como si fueran superficies de nivel de una función del tipo de R3 a R, ya podríamos adquirir o aplicar otros tips teóricos bastante más útiles en este caso. Entonces pensémoslo de la siguiente manera. Supongamos que tomamos la superficie C1 y la pensamos como una superficie de nivel. Entonces vamos a decir, hay una función f de x y z, ¿sí? Que en este caso va a ser, ¿no? Vamos a tener
2y al cuadrado menos x al cuadrado menos z es igual a 0, ¿no? La función sería todo esto, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es una superficie de nivel, es decir, del nivel L sub 0, por ejemplo. Si tomamos la misma lógica ahora para la otra curva, que en este caso sería la otra superficie, que en este caso sería la S2, vemos la función G, ¿no? Otro nombre. Acá la función nos va a quedar como x por logaritmo natural de y por z, ¿no? Más y por logaritmo natural de x por z menos z más 1, esto es igual a 0 y también pasa a ser la, digamos, superficie de nivel de orden 0 de esa función. Entonces, hay varias cuestiones que se pueden pensar acá. Pénsenlo de la siguiente manera. Tiene que cumplir tres propiedades evaluadas en este punto en particular para que estén definidos lo que pide, ¿no? Entonces, la primera sería que A tiene que pertenecer a ambas funciones, ¿sí? Entonces vamos a ir paso por paso. ¿Cuáles son las propiedades de que se define la curva? Entonces, vamos a decir que existe C dada como producto de la superficie 1 intersección S2 en el punto A si se cumple. Primer punto, ¿sí? Que A esté incluida en la primera función, ¿sí? En este caso en F, ¿sí? Y que A esté incluida en la segunda, es decir, en G. Por lo tanto, F en A es hacer f del punto, que en este caso es el 1, 1, 1, y para eso lo reemplazamos en la función que definimos acá. Y si tiene que cumplir esta ecuación, fíjense, f de 1, 1 nos da 2 por 1 al cuadrado, 2, menos 1, 1, menos 1, 0, con lo cual esto nos va a quedar 0. Y después, g en a, acá reemplazamos, esto lo que nos va a quedar es 1 por logaritmo natural de 1 por 1, que es 0, así que esto va a quedar 0, más 1 por logaritmo natural de 1 por 1, que es 0, ¿sí? Menos 1 más 1, con lo cual vuelve a quedarnos 0 y se cumple para los dos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la segunda condición? Pensemos, por ejemplo, en los vectores gradientes de ambas funciones, ¿sí? Acá otra cosa que aclaramos es que el dominio de las funciones, por ejemplo, el dominio de f es todo R3, no hay restricciones. ¿Qué pasa en el dominio de G? Acá se complica un poco más la cosa porque tenemos el logaritmo y el producto del logaritmo tiene que ser estrictamente positivo. Pero bueno, básicamente como el punto 1, 1, 1 cumple esas dos restricciones, digamos, no hace falta que saquemos todo el dominio de la función. Si ustedes quieren sacarlo por las dudas, háganlo, pero no va a agregar valor a lo que hagan del ejercicio en este caso puntual. Entonces, pensemos, por ejemplo, ya sabemos que las funciones son continuas, pensemos en los vectores gradientes. Si el punto existe, si la curva existe en el punto, quiere decir que los vectores gradientes de ambas funciones evaluadas en ese punto, el producto vectorial de ambos tiene que dar distinto de 0. Esto tiene que ver un poco con lo que vimos antes del plano tangente y demás, y que exista ese cuerpo que estamos pidiendo. Entonces, en este caso, calculemos el gradiente f, ¿sí? De x y z, es calcular las derivadas parciales de esta función. Esto es una función polinómica, con lo cual no tenemos demasiado problema. Esto nos va a quedar menos 2x, después vamos a tener 4y y después vamos a tener menos 1, ¿sí? En este caso, perfecto. Y después el gradiente de g en x y z, acá es un poquito más difícil, pero nada, digamos, del otro mundo. Sí, fíjense, vamos a tener logaritmo natural de y por z, después vamos a tener todo esto más iz sobre xz, después en la segunda componente vamos a tener xz sobre iz más logaritmo natural de xz, y después en la tercera tenemos xy sobre iz más ix xz menos 1, ¿sí? Bueno, entonces acá si tenemos los gradientes, fíjense, también son continuos en un entorno en el punto, porque las restricciones acá son solamente si estamos en un entorno, digamos, donde x e y no sean mayores que 0 estricto, pero no hay problema porque el 1, 1 no lo cumple, así que perfecto. Y veamos qué pasa con el producto vectorial de ambos gradientes evaluados en el punto, ¿sí? Entonces, piénsenlo de la siguiente manera. El gradiente de f evaluado en el punto A, en este caso esto nos va a quedar menos 2, 4, menos 1. Vamos a tener el gradiente de g evaluado en el A, que en este caso nos va a quedar 1, 1, 1. Y cuando hacemos el gradiente de f en A por el gradiente de g evaluado en A, esto lo que nos va a quedar es IJK en este caso. Después acá vamos a tener menos 2, 4 menos 1 y 1, 1. Fíjense, haciendo la cuenta, vamos a tener 3 componentes, esto nos va a quedar 4 menos 1, esto nos va a quedar 5,
menos 2 menos menos 1 es menos 2 más 1 que es 1, menos 1, ¿sí? En este caso nos va a quedar 1 positivo, y después menos 2 menos 4, en este caso nos da menos 0. Claramente este es distinto del vector nulo, con lo cual se cumplen los 3 puntos. Entonces, ¿para qué nos sirvió todo esto que hicimos? Para probar que existe esa curva, que es la que nos piden con esas condiciones, y vamos a ver que la curva está definida en un entorno de la función. Lo que nos piden en el segundo punto es calcular la recta tangente a esta curva que pasa por el punto, ¿sí? Y ver si se intersecta con el eje X. Entonces, vamos a tener un poco la teoría antes de empezar. El punto ya lo tenemos definido, y este vector que sacamos acá, que es el gradiente, es el producto vectorial del gradiente de las dos superficies, ¿qué va a hacer? Si ustedes recuerdan la teoría, ese vector, este vector, el 5, 1, menos 6, es el gradiente, es el vector director de la recta que pasa por ese punto y que es tangente a la curva. Entonces, vamos a escribirlo a continuación. Entonces, en este caso, esta recta nos va a quedar t por el vector director, que en este caso es el 5, 1, menos 6, y el punto que es el 1, 1. Veamos si intersecta el eje X, ¿sí? El eje X también se puede pensar como una recta, pero también, en este caso, el eje X como recta, vamos a llamarle L2, va a estar dirigido por el 1, 0, 0, que es el versor Y, que se ustedes pueden encontrar, y como pasa por el 0, 0, 0, podemos dejarlo expresado directamente. Acá, para no confundir, vamos a poner otro escalar para que no se confunda, digamos, al momento de reemplazar, nada más que por eso. Entonces, fíjense, para hacer la intersección de estos dos deberíamos buscar algún punto genérico, ¿sí? Algún K y un T que complazca ambas ecuaciones a la vez. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, fíjense, un punto X que pertenece a L, en este caso nos va a quedar, ¿no? Para la variable X vamos a tener 5 por T más 1, ¿sí? En este caso vamos a tener 5T más 1, vamos a tener T más 1 en la segunda, y después tenemos menos 6T más 1. Y después un punto X2 que pertenezca a L2, esto nos va a quedar K por 1 más 0, esto va a quedar K, 0, K por 0 más 0 va a quedar 0, luego K por 0 más 0 va a quedar 0. Las que nomás nos pueden llegar a preocupar, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría acá, no? En estas dos, fíjense. Hagamos la última ecuación, esto nos va a quedar menos 6T más 1, esto es igual a 0, con lo cual menos 6T nos va a quedar menos 1, ¿sí? Con lo cual, en este caso, T nos va a quedar, si bien por ambos lados, nos va a quedar un sexto positivo. Si vamos a la segunda ecuación, T más 1 nos va a quedar 0, con lo cual T es igual a menos 1. Ya acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que el T no es único para ambas ecuaciones, con lo cual no existe un solo T que posibilite esa intersección de las superficies. La conclusión de esto es que la recta que hemos encontrado con las condiciones iniciales no intersecta al eje X, porque esa intersección acá no existe. ¿Qué pasa en el último caso? Fíjense que en este caso tenemos una función que va de R2 en R, ¿sí? Donde D es el dominio natural de la función, que acá tenemos que definirlo, y la idea es determinar y graficar ese dominio D en primer lugar, y el conjunto de nivel 0 de la función, ¿sí? Indicar un ejemplo de punto exterior y otro punto frontera. Entonces, vamos a empezar por este caso. En general, las funciones nosotros tenemos que pensar en puntos que satisfagan todas las restricciones de las mismas, ¿sí? Es decir, tienen que ser algo que abarque todos los puntos posibles y no debería generar problemas en ningún lado. Y acá en este caso tenemos dos casos bien puntuales. Fíjense, por un lado tenemos esta raíz cuadrada, ¿sí? Con lo cual, si ustedes recuerdan de las funciones fundamentales, ¿sí? F de x, si f de x está definida como raíz de x, x debe ser mayor o igual a 0, ¿sí? No podemos admitir números negativos, por lo menos en los reales. Y en este caso lo mismo, ¿sí? Si tenemos otra función g de x, cuyo tenemos logaritmo natural de x, x tiene que ser mayor o estricto que 0, ¿sí? En este caso, aparte de eso, también tiene que ser que si tenemos otra función que es 1 sobre otra cosa, si es 1 sobre x, x tiene que ser distinto de 0. Con lo cual, en este caso, si juntamos las tres condiciones, la idea sería pensar en dominios o en regiones de R2, cada una por separado, y finalmente tener la intersección de las tres al final. Entonces vamos a proceder en este caso. Fíjense, primero, ¿sí? Si en este caso llamamos a cada uno subconjunto 1, subconjunto 2 y subconjunto 3, el dominio D va a ser la intersección de los tres. ¿Y por qué hablamos de intersección? Porque se tienen que cumplir los tres conjuntos a la vez. Entonces, en el caso de S1, si estamos hablando de lo que está dentro de esta raíz, con lo cual esto nos va a quedar x al cuadrado
más y al cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. Si sumamos 1 a ambos lados, ese 1 nos va a quedar este cuerpo, que ustedes fíjense que es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Vamos a hacer lo mismo en S2. En este caso lo que tenemos es logaritmo natural, lo que está dentro, logaritmo natural es mayor que 0, con lo cual tenemos y menos x es mayor que 0. Si sumamos x de ambos lados nos va a quedar y mayor a x, ¿sí? Con lo cual esto, ¿sí?, va a ser un semiplano, la región mitad del plano, digamos, a decir. Y en este caso, en S3, tenemos que esto tiene que ser distinto de 0, con lo cual logaritmo natural de y menos x va a ser distinto de 0. Si para sacar esto elevamos e a ambos lados, ¿sí?, vamos a tener, fíjense, en este caso e con logaritmo se cancelan, o sea que tenemos y menos x va a ser distinto de e a la 0, que es 1, con lo cual y va a ser distinto de, si sumamos x a ambos lados, x más 1. Entonces vamos a graficar todas estas regiones en el plano como para tener una idea, ¿no? Entonces, fíjense. ¿No? Tenemos acá las dos. Entonces, en primer lugar, ¿no?, circunferencia de centro 0, 0. Acá tenemos los 4 puntos. 4 puntos. Vamos a dibujar la cana azul. Tiene que incluir el borde, porque es mayor o igual, y todo el exterior. O sea, todo esto que ustedes ven por fuera, ¿no? ¿Qué pasa en esta? Vamos a dibujarla en rojo, y mayor que x. En este caso tenemos la función identidad, que es y igual a x, ¿sí? Vamos a dibujarla con línea punteada porque es un mayor estricto, o sea que no admite los puntos de esa desigualdad. Después la idea es probar un punto por dentro, por fuera, en alguno de los grados de la igualdad y ver cuál cumple. Si ustedes, por ejemplo, prueban cualquier punto en y positivo y en 0x, obviamente esta desigualdad se cumple, que son los puntos acá, con lo cual toda esta región también está incluida en ese caso. Y después, si tenemos x distinto de y distinto de x más 1, en este caso estamos hablando de una recta también de la misma pendiente paralela a esta frontera, ¿sí?, con orden de origen en 1, pero esa recta justamente es la que no pertenece al conjunto, con lo cual el conjunto solución de esta, digamos, si lo que uno quisiera graficar es todo el plano, absolutamente todo el plano, excepto esta recta, ¿sí? Entonces, nada, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces fíjense, la intersección de todo esto, de todo este conjunto, para hacerlo más cómodo lo voy a dibujar acá en negro, pero para que se entienda, donde se juntan todos va a ser lo siguiente, va a ser toda esta región, ¿sí?, imagínense, por fuera de la circunferencia, no soy muy bueno dibujando, pero bueno, más o menos para tener una idea, ¿sí?, toda esta región, imagínense todo pintado de negro. No quiero perder mucho tiempo del video porque no daría demasiado valor. Pero, sáquenle esta línea punteada de negro, justamente son puntos que no pertenecen a esa regla. Entonces, eso está buenísimo porque ahora, ya teniendo un poco la idea, decimos, bueno, ¿cómo lo definimos el dominio? Porque decir, son puntos complicados. Bueno, nada, definirlo como una intersección de lo que es. Fíjense, el dominio va a ser cualquier punto xy perteneciente a R2, ¿sí?, donde en este caso vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual a 1, ¿sí? Luego tenemos la intersección de y mayor que x y luego la intersección de y distinto de x más 1. Ya está, con eso no hay que complicarse demasiado. Entonces, vamos a ver un punto frontera, por ejemplo. ¿Sí? Un punto frontera quiere decir un punto que si nosotros tomamos un punto de esa frontera y agarramos una bola de radio mayor que 0, cualquier bola de radio mayor que 0 va a incluir puntos del conjunto y no del conjunto. Entonces, un punto de frontera, por ejemplo, si yo tomo el 0, 1 acá, ¿qué estoy tomando? Un punto que está en el borde, ¿sí?, acá en x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿sí?, y cualquier bola, cualquier radio mayor que 0, sí o sí voy a tomar puntos de los dos, por eso se llama punto frontera. Y es punto exterior, por ejemplo, un punto acá, donde yo por lo menos tengo un radio mayor que 0, por lo menos uno, donde solo voy a tomar puntos que no pertenecen al conjunto. Obviamente, pues, si tomo un radio mayor que 0, un radio más grande que este, puedo tomar puntos del conjunto. Pero por lo menos la existencia de uno que me garantice que solamente punto puntos exteriores ya es suficiente para considerarlo un punto exterior. Y el último punto es dibujar el conjunto de nivel de tipo 0 de esta función. Fíjense acá entonces, para hablar del conjunto de nivel 0, la imagen, ¿sí?, de ese conjunto de nivel tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, igualando esta ecuación a 0, fíjense.
Para que una ecuación sea igual a 0 es indistinto su denominador. O podemos multiplicar ambos lados por su denominador y deja de jugar un rol importante. Entonces acá vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 en raíz cuadrada, esto es igual a 0. Podemos elevar ambos lados al cuadrado, en este caso, para tener algo un poquito más prolijo. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0. Y luego sumamos ambos lados por 1, esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, este conjunto de nivel, que obviamente es una circunferencia que está centrada en el 0, 0 y tiene radio 1, lo estoy dibujando tipo bosquejo, ¿sí? Para ahorrar un poquito de tiempo. Bueno, este conjunto de puntos es el conjunto de puntos donde el conjunto de nivel nos da 0. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.